Hola chicos, bueno, seguimos con nuestro ciclo educacional. El tema de esta parte es el Customer Flow de Youth, entonces todo lo que es el flujo que pasa a nuestros EPs, nuestros jóvenes, dentro del Customer Flow de IGV. Entonces, recapitulando un poquito de los conceptos de este nuevo Customer Flow, por qué es importante para nosotros como organización, para ser una organización voltada para el consumidor. Entonces, recalcar mucho este punto de que este Customer Flow nuevo está pensado para que sea el más Customer Oriented posible. Y eso se refiere a adaptarse a las necesidades de dichos consumidores. Entonces, tener en mente que todos esos procesos es para poner el consumidor en primer lugar. Entonces, recapitulando un poquito de algunos de los principales conceptos de este nuevo Customer Flow, uno de que él es circular, entonces un flujo que tiene una parte de empezar y al final vuelve a la etapa inicial y sigue un flujo circular. Entonces ahí están las etapas de attraction, que era lo que nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar, el consideration, la nueva fase del preparation, la experience que anteriormente se trabajaba como value delivery y el post experience. Entonces ahí enseguida les voy a ir detallando un poquito más de cada uno. A lo que se refiere a attraction, algunos de los principales puntos que tenemos que tomar en cuenta en esta fase. Uno, los materiales de promoción. Entonces, para que nosotros podamos empezar a promocionar nuestros proyectos, tenemos que garantizar tener una línea gráfica, una marca país, una estrategia de comunicación y tener nuestros booklets listos con las oportunidades, detalles sobre nuestros comités y eso. Ahí también es donde ocurre el cierre de las cooperaciones LC2LC, las negociaciones, entonces hacer los análisis de cuáles son las cooperaciones que históricamente han tenido más resultados y cómo podemos trabajar por potenciar esas cooperaciones, clasificar las cooperaciones que tenemos, cuáles son focus, entonces cuáles tenemos que impulsar, con qué tipos de estrategias, cuál es la prioridad de esta cooperación dentro de mi comité. Está también lo que son volver que las oportunidades sean atractivas, entonces que la descripción esté muy bien alineada dentro de la job description, dentro de la oportunidad en Expa y también con una línea gráfica, un llamado claro, un título claro y bastante detallado para que pueda ser lo más claro para el consumidor. Los canales de comunicación, entonces cuáles son las formas que se va a promocionar las oportunidades y cómo mantener el contacto con esas cooperaciones para poder impulsar eso. Y el último punto de la Search Tool, entonces ahí en la etapa de Attraction tener garantizado de que todos los proyectos que tenemos abiertos están en la Search Tool actualizados con sus respectivos links y detalles correspondientes. Luego pasando a la etapa de consideration, entremos lo que es el trabajo con el tracking de aplicantes. Entonces, tenemos que establecer una rutina dentro de nuestro equipo, la coordinación de consideration, para que pueda diariamente checar cuáles son los aplicantes nuevos que están teniendo, cómo distribuir eso en todo el equipo para que todos puedan abordar. No olvidarse de que el contacto sí o sí tiene que ser 24 horas después de la aplicación. Ahí también es donde se da el contacto con los IR partners. Entonces tenemos que contactar con la Entity Home para alinear el perfil del aplicante y igual ir traqueando el planeamiento de IR respectivo con esta cooperación. Entonces mantener un contacto muy fluido, muy constante para que este proceso sea lo más rápido posible. Entonces, como ustedes saben, el tiempo de proceso de un apply hasta un approve tiene que ser máximo de 10 días. Uh, Ahí también es donde ocurre el alineamiento con el IP, entonces como tenemos dos oportunidades, igual hay que alinear cuáles son las informaciones esenciales para que esta persona pueda concretar su approve, ya teniendo todas las informaciones esenciales para su realización como tal y sacar todas sus dudas, explicar detalles más de su comité, de la oportunidad de la ONG como tal.
Y también es donde se ocurre la etapa y el proceso de la entrevista. Entonces, con el interview form, donde se pueda poner los principales detalles para el alineamiento del EP y que nosotros podamos aceptar su perfil de acuerdo a estas respuestas. Siguiendo con la siguiente fase, que entramos en preparation, entonces ahí es donde ocurre toda la fase de soporte cuando la persona ya está en approve. Entonces ahí ya empezamos a entregar algunas de las cosas que son los exchange estándares y preparar algunos exchange estándares que van a ser entregues en la etapa de experience. Entonces ahí alinear muy bien cuáles son los tipos de visa que se tienen que tener para hacer su voluntariado, hacer los alineamientos de pick-up mínimo 2 semanas antes de la realización, que la persona tenga el contacto de la persona que va a hacer su pick-up y cómo va a ser la logística, cuál es el horario que tiene que llegar, cuánto tiempo tiene que esperar y asignar y detallar muy bien esas informaciones. Luego está lo que es los alineamientos de pre-arrival, entonces ahí tiene que ocurrir como un seminario virtual antes de la llegada para preparar y para pasar cosas que son importantes alineamientos para reforzar antes de que la persona llegue. Porque en la IPS sí se hacen los alineamientos, pero no podemos esperar solamente en la IPS para hacer todos. Entonces, en esta parte, antes de que el IP llegue, tenemos que ya ir alineando para que en la IPS solo nosotros reforcemos los alineamientos y que sea constante y coherente todo el momento. Y bueno, luego está lo que es la parte del tracking y co-delivery de los estándares. Entonces, comunicación constante con la Entity Home para garantizar que ellos están entregando los estándares correspondientes a su comité. Entonces, que ellos están haciendo su OPS, cuándo van a hacer, cuáles son los contenidos de esta OPS, cómo nosotros podemos poner, o sea, cuáles son los lineamientos necesarios que ellos tienen que bajar ahí para los EPs y garantizar que tanto nosotros como ellos estemos en la misma página. Luego las fases finales, que es de experience y post-experience. Ahí es donde se da el primer día de trabajo, entonces cuando el IP ya llega a nuestro comité, ya llega para realizar su proyecto, entonces cómo va a ser la logística de este primer día de trabajo, alinear bien quiénes son las personas responsables por conducir eso, cuál va a ser el alineamiento con la ONG, con el IP, para que ya pueda empezar su proyecto sabiendo muy bien cuáles son las cosas que tiene que llevar a cabo. Ahí también es donde se da la IPS. Y también es importante no solamente la IPS para los IPs, sino una IPS, una inducción para las familias globales, ¿no? Para que ellos igual sean personas que estén ahí como aliados de nosotros para entregar esta experiencia de la mejor forma posible. Comunicación con la Entity Home, entonces tener un flujo de comunicación constante, toda semana estar ahí repasando cómo fue la semana del proyecto del IPI, garantizar que la entidad allá esté acompañando eso, esté haciendo ese seguimiento, que el IPI se esté sintiendo apoyado por las dos partes. Ahí también es donde ocurre los alineamientos y la recolección de los showcasings. En la IPS puede tener un espacio para eso, para reforzar y después durante el proyecto para realizar como tal, para garantizar que sí o sí haya documentación visual, audiovisual de esta experiencia para que nosotros podamos utilizar una vez que volvamos a la primera etapa del Customer Flow en la parte de attraction, ¿no? Para promocionar y generar cada vez más personas. Y por último, lo que es los estándares de la host entity, en el caso nosotros. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que entregar de Exchange Standards para este EP? Y tener eso bien planeado en un timeline, cuándo tiene que ocurrir, si es la primera, la segunda, la tercera semana, cuáles son estos estándares y ir acompañando, igual haciendo reportabilidad con la entidad home. Y bueno, eso sería, chicos. Entonces nos vemos en el próximo video.